Bienvenidos, estimados amigos, a un encuentro más de Paraguay y su historia. Les saluda Rubén Rodadín, un gusto de vuelta llegar a ustedes a través de este trabajo. Hoy vamos a compartir la cuarta parte de los sucesos en Piribebuy. Consecuencias de Piribebuy. Su Majestad, 7 de agosto de 1869. Día muy caluroso. Llegué por cerca de las 10 de la mañana al poblado de Valenzuela, donde el vaqueano Zaguier nos informó que había escondido López una gran cantidad de oro. Mandé a Vasco Alves revisar la iglesia donde se encontraban los tesoros de la iglesia. Después mandé ir al local llamado Yaguaretecua, donde estaban las minas de azufre, en busca de aquel oro escondido. Allá Vasco me informó que encontraron 30 mujeres prontas para luchar, que después Vasco tomó como prisioneras, y permití que las tropas satisfagan sus deseos con ellas, y después mandé quemar aquel lugar con las desgraciadas allá adentro por resistir a decir dónde estaba el oro escondido. Firma Gastón de Orleans. Correspondencia entre el 9 y 10 de agosto del año 1869. Carta de Patricio Escobar a José María da Silva Paraños para poner en su conocimiento que las fuerzas comandadas por el conde de Eu ha cometido atrocidades a la población civil en Valenzuela. Este amigo suyo y bajo conocimiento del señor mariscal presidente, le comunico que es de conocimiento que las fuerzas comandadas por el conde de Eu ha cometido atrocidades en contra de la población civil, aniquilando a nuestras mujeres en el partido de Valenzuela. Tome nota de este asunto. Atentamente, Patricio Escobar. 11 de agosto. Nota de Paraños al conde de Eu sobre la nota que Patricio Escobar le hizo llegar sobre su actuación en la guerra. Paraños le comunica que elevará esta nota a su majestad el emperador Pedro II. Asunción, 11 de agosto de 1869. El abajo designado del ministro de Vuestra Excelencia, el emperador y ministro de Estado extranjero, tiene la honra de avisar que recibió una nota de su amigo paraguayo Patricio Escobar, en el que se manifiesta contra las acciones de las fuerzas comandadas por Vasco Alves en lugar denominado Valenzuela en el último día 7, que ordenó el asesinato de todas las mujeres que allí estaban. Por favor, manténgase actualizado sobre sus acciones particulares en esta guerra. El abajo asignado tiene la honra de elevar la mencionada nota al alto conocimiento de su majestad el emperador, y haciendo esta comunicación, prevalecerá en la oportunidad para reiterarles una perfecta estima y distinguida consideración. José María da Silva Paraños, al comandante de las fuerzas brasileras en operaciones Conde de Eu. 14 de agosto de 1869. El conde de Eu responde a Paraños su nota anterior del 11 de agosto pasado y justifica sus acciones en Valenzuela. 14 de agosto de 1869. La amistad que nosotros tenemos tiende a esperar que su comunicación a su majestad de las acciones de mis jefes en acciones pasadas, mas esas acciones fueron realizadas por mi decisión. Recuerde usted que la victoria es nuestra, y que el imperio del Brasil tiene que alcanzar al río Paraguay, y así su población estará bajo el comando del imperio. Para todo eso, cuanto menos mujeres fueren dejadas vivas, será mejor para el propósito del imperio. Mis sentimientos de particular consideración y estima, Gastón de Orleans. 17 de septiembre de 1869. Nota del emperador don Pedro II, siendo resuelto dar respuesta a su correspondencia de agosto sobre el comportamiento del conde de Eu, que las acciones personales son de exclusiva responsabilidad suya y que deberá dar cuenta en el futuro, pues las mismas no son de responsabilidad del imperio. Don Pedro II, emperador constitucional, defensor perpetuo del Brasil, su excelencia, mucho saludo al gran y buen amigo José da Silva Paraños, ministro representante del imperio en Paraguay. Siendo resuelto dar respuesta a su correspondencia en agosto pasado sobre el comportamiento de Gastón de Orleans en la guerra, informo que en toda guerra siempre hay muertos y que el actual, como comandante de nuestras fuerzas en la guerra, es de su exclusiva responsabilidad, que deberá rendir cuenta en el futuro sobre sus acciones particulares, no siendo el imperio del Brasil responsable. Espero estará igualmente convencido al gobierno de esa república. Escrita en el Palacio de Río de Janeiro el 17 de septiembre de 1869. Firmado por el emperador Pedro II.
recibido de José María da Silva Paraños. 20 de septiembre de 1869. Francisco Solano López escribe al emperador Pedro II denunciando las atrocidades ocurridas en los campos de Valenzuela, Piribebuy, Acostañú y otros. Se tomó nota de los informes del subalterno Patricio Escobar y le comunica que jamás el Paraguay se rendirá, menos tendrá miedo a sucumbir. En 1916, el doctor Solalinde da su versión escrita de los sucesos criminosos del Conde de Eu al escritor Juan Eoleari. Campamento General, septiembre 20 de 1869. Hace algún tiempo en esta guerra he presenciado muchas muertes en los campos de batalla de nuestros bravos soldados, mas cuando supe que Vuestra Alteza Imperial había ordenado la muerte de varios prisioneros y lo atroz, la muerte de niños, mujeres quemadas, otros pasados a degüello, no son dignos de Vuestra Alteza Imperial, y menos de sus jefes y oficiales. He tomado nota de los informes de mi subalterno Patricio Escobar sobre las crueles acciones y le comunico que jamás el Paraguay se rendirá, menos tendrá miedo a sucumbir. Saludos a Vuestra Alteza Imperial. El mariscal Francisco Solano López. Paraguay, vencer o morir, camiseta, putaí, doy cuay,